Hola, estamos aquí con Ramiro Sanchís, escritor, narrador, novelista uruguayo en la Universidad de Murcia, para hacerle una entrevista relacionada con nuestro proyecto, nuestro repositorio de estéticas del Antropoceno. Ramiro es un escritor que ha publicado más de 25 libros y es además uno de los narradores de su generación más interesantes del Uruguay. Tiene un proyecto muy ambicioso donde la mayor parte de textos, el grueso de sus novelas y de sus libros están relacionados entre sí. Un proyecto que él ha bautizado como Proyecto Estal en relación al apellido del personaje protagonista de muchos de sus textos y que de alguna manera trabaja sobre muchos asuntos vinculados con las temáticas que nos conciernen en el proyecto, ¿no? Entre los títulos más conocidos de Ramiro están Vampiros porteños, sombras solitarias, El gato y la entropía, Los viajes, Trash punk, Perséfone, El orden del mundo, La expansión del universo, Historia uruguaya de la ciencia ficción, Un pianista de provincias o La vista desde el puente. Bueno, y si te parece podemos empezar hablando un poco de este proyecto, de tu proyecto Estal. El protagonista de muchas de tus novelas es Federico Estal, acaso un alter ego también del propio escritor, que tiene elementos concomitantes contigo en muchas ocasiones. Muchas veces es un artista, es un escritor también, ¿no? Que tiene unos intereses bastante similares a los que a lo mejor a ti te pueden también interesar, pero en cada uno de los textos, de acuerdo a cómo se haya transformado ese mundo, muchas veces tus universos son ucronías, son realidades paralelas, universos paralelos, presentes alternativos, pasados o futuros alternativos de otras líneas temporales. Como digo, de acuerdo a cómo cambia ese universo, también cambia el personaje. ¿Cómo surge esta idea de diseñar o de planificar un proyecto literario donde todo encaja, donde todas las novelas de alguna manera están emparentadas o conectadas? Bueno, en realidad es un proceso. Yo le digo proyecto, pero me gusta también la palabra proceso un poco para rescatar ciertas vanguardias. Ha ido cambiando. Yo no tengo lo que podría ser una suerte de mapa a priori diseñado. O sea, es cierto como lo que vos decías, cada novela, cada cuento, de alguna manera presenta un Federico Estal diferente. En muchos casos eso también se correlaciona con una ucronía o un mundo paralelo, como bien dijiste. También es cierto que al comienzo yo empecé a concebir, a planear, a escribir el proyecto en 2004, o sea, 21 años ya. Y en un principio es cierto que se correspondía mucho este personaje a mis experiencias. Por eso te digo también que esas reglas que gobiernan, si se quiere, el proceso mismo las ha ido cambiando. A mí me interesa mucho este concepto de juegos cuyas reglas evolucionan de acuerdo a la configuración misma del juego, ¿no? Como un sistema que produce una configuración emergente en un momento y esa configuración incide, ¿no?, en el propio sistema de reglas. Entonces he ido en ese sentido cambiando algunas de las ideas directrices, por decirlo así. Y en algunos casos eso se ve más claramente, como por ejemplo en el momento en que empiezan a aparecer estas ucronías, o momentos en que empiezan a aparecer cuentos que exploran variaciones. Por ejemplo, tengo una novela, creo que la nombraste, que se llama La expansión del universo, cuyo punto es más o menos unos niños encuentran un cadáver humano, ¿no?, que en el contexto de la novela queda asociado a la violencia de Estado durante la dictadura cívico-militar uruguaya. La trama básica de los niños que encuentran eso y su vida cambia en relación a lo que encontraron es una variación de una novela anterior mía que se llama Verde, en la cual lo que encuentran los niños es una suerte de criatura alienígena. Entonces, en algunos casos también aparece esa pauta, ¿no?, o norma por la cual el proyecto procede con variaciones. Pero puntualmente el tema del alter ego o el tema de la experiencia personal o de lo cuasi autobiográfico, si bien siempre está latente,
Yo lo veo más en las primeras de mis novelas. Vos nombraste Perséfone, nombraste Vampiros porteños. Sí, sí. Esas son novelas que yo escribí en el año 2006, 2007. Y ahí sí, mi experiencia personal, en ese caso puntualmente mi experiencia personal como músico, o aspirante a músico en última instancia. Yo tocaba en distintas bandas de metal, bandas góticas, etc. Sí quedaron plasmadas, por decirlo así, representadas en esos primeros libros. Por lo tanto, ese Federico Stahl, en un momento en que lo de los mundos paralelos todavía no estaba, en un momento en que incluso predominaba hasta cierto punto cierto realismo, vamos a llamarlo, esas novelas son como más autobiográficas. Independientemente de que es cierto que muchos de tus libros, por supuesto, no tienen absolutamente nada de realismo, ¿no? O tienen un realismo inicial, pero muy pronto irrumpe lo inquietante, ¿no? Lo extraño, inclusive en alguna ocasión lo fantástico, lo ciencia ficcional. Sí que hay como una suerte de culturalismo, ¿no? en muchas, o prácticamente todas tus novelas, que coinciden con muchos intereses, claro, que yo conozco que tienes, ¿no? Otra pregunta que te haría es si ese proyecto también tiene que ver, porque también percibe uno cuando te lee una cierta transformación, ¿no? Como tú has hablado del sistema, hacia una cierta búsqueda de aliarte con otras entidades para, digamos, de alguna manera despersonalizar, ¿no? Sí. al narrador. Este proyecto tiene que ver con esa articulación de una máquina de narrar, de una forma de narrar que sea más maquínica, ¿no? Es un cambio que operó en el proceso, por decirlo así, en los últimos 6, 7 años quizá, que vos decías un poco de estas alusiones o referencias o referentes culturales, literarios, musicales, filosóficos, etcétera, que aparecen en muchas de mis novelas y que responden a intereses míos, por supuesto. También han ido cambiando, ¿no? Entonces, uno de los ejes que se puede ver que cambia es esta idea de ciertas referencias musicales cambian, ciertas referencias literarias cambian, ciertos modelos estilísticos cambian y puntualmente hacia, yo diría 2018, quizá 2019, no sé si será por ciertas lecturas o por ciertas inquietudes, esta idea de una escritura que se despegue del modelo, llamémoslo, expresión individual, autoral, subjetiva, en el sentido más convencional, consabido del término, ha ido tratando de modificarlo de distintas maneras. O sea, he hecho en ese sentido distintos experimentos. El de las variaciones podría ser uno, ¿no? Porque estoy simplemente vinculando obras en una suerte de eje de producción. Me gusta esa idea de la máquina de contar historias, por decirlo así. Pero también he hecho experimentos en escritura colectiva, he hecho experimentos con heteronomias, con lo que en el contexto de la teoría cibernética de los años 90 se llama teoría ficción o se llama hiperstición, toda esta suerte de borrado o borroneado, mejor dicho, de esta figura del autor, ¿no? Tan consabida. Leyéndote en algunas de tus novelas, por ejemplo, esta última, ¿no? que se titula Los acontecimientos, que uno piensa o le hace pensar en la deriva, ¿no? Esta idea de situacionista. No sé si hay algo de eso también. Sí, definitivamente. También tiene que ver un poco con eso que te decía recién, de cómo ir leyendo distintas cosas que te llevan a distintas cosas. También en 2021 escribí un libro que se llama Ejercicios de dactilografía. Una de sus secciones se basa en una app, no sé si existe todavía, creo que sí, que se llama Randonáutica, que está pensada en términos de una suerte de deriva flaneur psicogeográfica, de recorrer espacios urbanos, pero la gracia de la app, que supongo que todavía existe, es que te ofrece un punto al azar, ¿no? Entonces el juego con la app es que vos vayas a ese punto al azar, o sea, no es un punto geográfico, una coordenada, una esquina a la que en principio vos decidiste ir por quién sabe qué razones afectivas, memoria, lo que sea, sino es al azar.
Entonces interviene algo que no es tu subjetividad en ese sentido. Y la idea del app es que uno haga esa deriva y vaya caminando y tal. Y eso me interesó mucho y aparece en este libro que te acabo de mencionar, pero me marcó mucho en el sentido de abrir un interés por lo psicogeográfico, por ese tema, como te decía, de las derivas, bueno, leer un poco de situacionismo, etcétera, en adelante, ¿no? Y creo que de un modo u otro va apareciendo incluso en novelas como la más reciente, como Los Acontecimientos, pero me gustan mucho las road movies, ¿no? Las películas de carretera. Y, por ejemplo, mi novela Un pianista de provincia se puede leer de alguna manera como una novela de carretera, y ahí también está presente esta deriva. Me interesan sobre todo algo que ya estaba un poco en la tradición del boom, si se quiere, con Cortázar en Rayuela, ¿no? Que es esta idea de cómo habita uno una ciudad, cómo se relaciona uno psicogeográficamente con un espacio urbano al moverse sin objetivo, ¿no? Al moverse, al perderse incluso, es algo muy consabido en la tradición, pero me interesa retomarlo, pensarlo desde quizá otros lugares, y creo que es algo que se ve mucho en mis libros posteriores a la pandemia. Creo que la pandemia nos ha cambiado de muchas maneras, ¿no? Nos ha afectado de muchas maneras, y no sé qué lista podría ser de maneras en que mis libros cambiaron después de la pandemia, pero sin duda ese interés por esas derivas psicogeográficas es uno. Bueno, hay un interés muy grande en tus obras por la música, muchas de ellas parecen tener una cierta banda sonora. Por ejemplo, mencionaste Un pianista de provincias, un título que hace pensar inmediatamente, en el caso de un autor uruguayo, en Felisberto Hernández. La música sirve para transformar, ¿no?, la psique del individuo, para contemplar la realidad de otra manera, inclusive para hacer ingresar lo extraño, ¿no?, en la novela. ¿Qué papel juega la música para ti? ¿Por qué es tan interesante la música en tu estética? Me gustaría poder responderlo sin apelar a que es parte de mi programación. O sea, siempre desde que recuerdo, tengo referencias musicales como parte de la vida, desde mi madre cuando yo era muy pequeño haciéndome escuchar sus vinilos de los Beatles. O la colección de discos de mi padre, lo que él tenía, las diferencias, lo que escuchaban. Tengo un tío que vivía justamente en España, y cuando nos comunicábamos, a veces él también tenía un gran interés por la música y me regalaba instrumentos musicales, y yo de muy chiquito aprendí un poco a sacar de oído, a probar un poco por mi cuenta instrumentos como puede ser instrumentos de teclado. Me acuerdo que me regaló una melódica, que es un instrumento, no sé si llamarlo de viento, que tiene como unas teclitas como de piano y vas tocando y qué sé yo. Son mis recuerdos, hasta te diría, más antiguos. O sea, tengo muchos recuerdos que no sé precisarlos, o sea, no sé en qué año transcurren. Yo tendría 2 años, o sea, 3 años, y en esos recuerdos lo musical yo ya lo tengo asociado a eso. Entonces siempre, y no porque te diría que mi familia fue particularmente musical, pero siempre estaba la música en la cultura pop, todo esto. Y ya más de adolescente empecé a acercarme a distintos tipos de música, y bueno, me gustaría poder justamente contestarte de otra manera distinta. Es lo que yo respiro todo el tiempo. Yo estoy muy pendiente, siempre estoy escuchando música, pero te diría sí que quizá podría pensar que esa música juega distintos papeles en mi proyecto narrativo, en mis libros. Desde, como bien decías, esa suerte de banda sonora implícita que a veces tiene que ver con las alusiones que hacen los personajes. Tengo obviamente novelas sobre personajes que tocan música, entonces también hay otro nivel mucho más literal, si se quiere, explícito ahí. También me interesa mucho pensar en ciertos procedimientos musicales, como recién hablaba de las variaciones. David Bowie, por ejemplo. Después hay dedica un ensayo totalmente. Posthumanismo sónico. Bueno, y después está toda una dimensión, digamos, ensayística que me interesa mucho, que está vinculada al proyecto también. O sea, que no lo
Otra de esas reglas que han ido cambiando es que el proyecto Stahl no necesariamente está encerrado en la narrativa, sino que por distintos procedimientos, como te decía recién, heteronómicos o pseudo-anónimos o pseudonímicos o colectivos o lo que sea, hipersticionales, apócrifos, bueno, usa el nombre que quiera. Yo incorporo a Federico como un teórico ficticio, por decirlo así. Entonces he incorporado mucho de eso y he escrito sobre música. Y además también, y esto se ve creo que en mi última novela especialmente, del interés por la música, también derivé recientemente a un interés por el sonido, ¿no? Por esa materialidad, si se quiere, detrás de la música. Y eso creo que, como te decía, se nota mucho en esta última novela, donde los ecos, donde los sonidos de fondo, las vibraciones son parte de la trama incluso. Hablando de esta última novela, bueno, la novela transcurre en un mundo, ¿no?, posapocalíptico, donde el personaje protagonista viaja a una plataforma petrolífera. Transcurre en una plataforma petrolífera en desuso, que ya se utiliza para otra cuestiones. Cosa. En esa, bueno, hay todo un gusto y hay todo. El protagonista es especialista en ruinas, ¿no? En lo obsoleto. Ha escrito, de hecho, un libro sobre los espacios postindustriales abandonados, ¿no? Después de la crisis, ¿no?, ecológica que ha devastado el mundo. Y hay una frase que lee el protagonista: los lugares abandonados o deteriorados estaba la clave para remover el artificio y la marca de lo humano. Háblanos un poco de esta obsesión por las ruinas. ¿Qué papel juega la ruina, lo obsoleto, y cómo se relaciona eso con esa preocupación por lo post-antropocénico? Hay como un doble interés por mi parte en la ruina, o en el concepto de ruina. Uno sería el concepto de la ruina como simulacro. O sea, si vos vas a, no sé, a Roma, por ejemplo, vos ahí tenés inevitablemente que comprender una suerte de mantenimiento de la ruina en tanto ruina, ¿no? O sea, la ruina no es simplemente el despojo del pasado, sino es algo que se significa de una manera específica, que es mantenido como tal, que es conservado como tal y se vuelve una especie de estasis en el tiempo, ¿no? Esa ruina era una construcción que por el paso del tiempo, el deterioro entrópico, lo que vos quieras, se convierte en una ruina, ¿no? O deviene ruina, ¿no?, derrumbe, deterioro, etc. Pero hay un momento en que esa ruina es conservada, se mantiene. No es que se reconstruye el edificio, sino que se mantiene la ruina en tanto tal. Lo que yo llamaría un parque temático del pasado, ¿no? Eso se ve mucho en la cultura pop, incluso más allá del concepto literal de ruina. Si uno mira una serie como Stranger Things, por ejemplo, que reconstruye o pretende o muestra una reconstrucción de los años 80 del siglo XX, en realidad los que vivimos en los años 80 del siglo XX sabemos que lo que muestra Stranger Things es un parque temático de los 80, es algo más ochentero que los 80 mismos. Y esa idea de la ruina como algo nuevo en ese sentido, como algo que está mantenido, como algo que está fijo en el tiempo, intervenido para que se mantenga de tal manera, me interesa mucho. Pero después hay otro concepto que también me interesa, que es el de estos lugares que cargan las marcas del extractivismo o que cargan las marcas de esta relación antropocéntrica, ¿no? Que es como uno de los conceptos más básicos del antropoceno, ¿no? Esta idea del momento geológico intervenido por los humanos, que en mi opinión conlleva este pensamiento humanista en el sentido antropocéntrico de atribuirle excepcionalmente, digamos, al humano una cualidad especial, ¿no? Es un hecho que hay paisajes con los que los podemos relacionar que llevan estas marcas del agotamiento, como las minas abandonadas, por ejemplo, o las canteras. En la reciente novela de Fernanda Trías, por ejemplo, El Monte de las Furias, el reverso o parte de lo que no vemos en la trama tiene que ver con la explotación de una cantera. Y en Uruguay es uno de las industrias extractivistas que más vemos y que producen zonas donde la población vecina sufre trastornos respiratorios, incidencias de cánceres,
y marcas, en última instancia, de diversa forma en las subjetividades, en los cuerpos, incluso te diría, a partir de esta extracción, que en el caso de la cantera es el mero socavamiento del paisaje mismo, ¿no? No es esta idea moderna de la mina o los minerales como este fruto de la tierra que el ser humano, el hombre, como se diría en ese momento, extrae como quien extrae la manzana del árbol, ¿no? La cantera en realidad está rompiendo la sustancia misma, ¿no? Entonces eso me interesa mucho, ese tipo de ruina, por llamarlo de alguna manera. Y creo que ambas maneras de pensarlo me llevan a estas reflexiones o estos intentos de reflexión, ¿no? También me interesa mucho, la pongo en relación con algo que sobre todo me interesaba hace ya casi, digamos, 10 años, que es el concepto del desperdicio, del residuo, de la basura, y a través de la acumulación de basura y a través de los cambios que esa basura, esa producción, ese excedente no procesable, ¿no? Termina creando, bueno, ecosistemas, si se quiere, nuevos, ¿no? Entonces, al menos temas que me llevan a pensar, que me llevan a discurrir, y un poco mi manera, al no ser alguien formado o disciplinado en los buenos modales académicos, en mi caso es simplemente esta suerte de puesta en narrativa o incluso puesta en texturas verbales. O sea, me interesa mucho trabajar este tipo de sintaxis acumulativa, ¿no? Como remedio de esta cosa de la basura que se acumula, por decirlo así. Una de las, digamos, de los rasgos de una literatura, una suerte de literatura del giro antropocénico que queremos un poco apresar, tiene que ver con, tú has hablado ahora de la agencia no humana, a propósito de la basura, de los elementos, digamos, que formaban antes parte del paisaje y que de pronto ahora devienen, ¿no? Algo que nos asalta y que dialoga con nosotros porque nos suponen, entre otras cosas, un problema, ¿no? La basura. Pero hay una cierta narrativa de las voces no humanas. Hay, a nivel de, digamos, de estructura narrativa, a nivel digamos, de diseño, ¿no? de problemas que se plantea el escritor, ¿qué desafíos plantea el escuchar, ¿no? Esas voces no humanas, vegetales, animales, ¿no? Geológicas? Incorporarlas de alguna manera a la narración sin llegar a antropomorfizarlas, ¿no? Bueno, ¿qué desafío es el desafío en gran medida. Yo siempre digo que si fuera por mí me pasaría la vida reescribiendo Moby Dick y Solaris. De todas formas, creo que hay algo en lo que me preguntás que me recuerda otro modo en que me interesa la ruina, y lo voy a tratar de conectar, que es esa ruina que ya la confundimos con el paisaje. En Uruguay, por ejemplo, hay una cultura muy anterior a la llegada de la conquista española, que es la de los indígenas que construyeron lo que llamamos los cerritos de los indios, que son como túmulos, ¿no? Es una cultura que tiene aproximadamente 4.000 años, y si uno los ve, los confunde con el paisaje, ¿no? O sea, esa idea de esa creación en principio humana, esa cosa antropogénica que se confunde con el paisaje, pero que atraviesa ese continuo hacia lo natural, por decirlo así. Entonces, la ciencia ficción rara, desde Lovecraft y antes todavía, ha aprovechado mucho esa idea, ¿no? De que podemos estar viendo elementos del paisaje que los tomamos por naturales o que los asociamos a una naturaleza en términos de negación de la agencia humana, y que en realidad pueden tener procesos generados por, en el caso de Lovecraft, ficticiamente hablando, por supuesto, otras civilizaciones, etc. Pero entonces, volviendo a esta idea de cómo detectar esos rastros, imaginemos, por ejemplo, un futuro no humano en el que todavía persisten zonas severamente contaminadas por la radiación. Por ejemplo, si nos extinguimos como civilización, como especie, como cultura, como lo que sea, en qué sé yo, 300 años, la zona de Pripyat y Chernóbil va a seguir siendo radiactiva y potencialmente, al no haber un control de eso, va a ser aún peor. Entonces hay todo un tema de cómo marcar esas zonas, por decirlo así, para que eventuales futuros habitantes sepan, ¿no?
Puede ser visto como algo muy ingenuo, ¿no? Como esta pretensión de una escritura cuya semiótica trascienda ciertas barreras cognitivas, pero me interesa mucho porque habla de al menos la intención de lo que la crítica y escritora australiana Amy Ireland llama xenopoéticas, ¿no? Que nos lleva a esa pregunta de cómo hablar desde lo no humano. La música, en cierto sentido, nos presenta la ventaja de carecer en última instancia de ese pliegue lingüístico de significación lingüística. Si leemos, volvemos a Lovecraft, si leemos textos como la música de Eric Zahn, que es un clásico lovecraftiano sobre alguien que escucha a un músico interpretar en su instrumento de cuerda, una suerte de viola, melodías que lo transportan a planos no humanos de la existencia, ¿no? O mismo en el sonido, o sea, me interesa mucho el trabajo de músicos de formas, digamos, extremas, incluso de metal, por ejemplo, estoy pensando en cosas como el funereal doom metal, el drone metal, donde hay simplemente textura sónica, ¿no? No hay cambios melódicos, no hay cambios armónicos, hay pura variación del timbre. Estoy pensando, por ejemplo, en el noise, en las estéticas musicales de gente como Keiji Haino, por ejemplo, que en discos como So Black Is Myself lo que buscan es como una suerte de significación mínima, lejana, totalmente apartada de los modelos afectivos que hacen a ciertas significaciones humanas. Creo que por ahí hay un camino que luego otros escritores han estado experimentando en términos de lo que podría ser una suerte de escritura asémica, ¿no? El manuscrito Voynich, por ejemplo, el Codex Sefiraffinus, donde tenemos estos alfabetos indescifrables y esos juegos con la no significación. Y vuelvo a Solaris de cómo represento esa otredad radical, ¿no? Y eso pone en tensión no solo el modelo del lenguaje, donde cómo hago yo para meterme en esta tradición que quizá comienza con Mallarmé, ¿no? Con esta idea del soneto, por ejemplo, el famoso soneto en X de Mallarmé, que pretende como vaciarse de significado. A Vicente Huidobro, por ejemplo, ¿no? Con el poema del paracaídas y todo esto, que termina en la pura fonética, ¿no? Bueno, el dadaísmo, que ha explorado un poco toda la tradición que a mí me fascina del modernismo tardío y de las vanguardias, los katabs de William Burroughs, ¿no? Donde unís distintos textos que no tienen nada que ver en principio unos con otros y lees, ¿no? Cortás un pedazo de un texto y lo superpones a otro y lees qué está pasando, y ahí el mensaje, por decirlo así, que se configura no tiene que ver con la agencia humana que lo produjo, porque se produjo por el azar, por puesta en conjunto. Bueno, yo creo que ahí hay líneas muy interesantes de trabajo, y creo que, como te nombraba Amy Ireland, por ejemplo, pero no sería la única, Mike Corrao, sin duda, también en Estados Unidos está trabajando en esa línea, mucha gente que está pensando en cómo se deteriora la función inmediatamente alusiva o significante del meme en Internet, ¿no? Lo que se habla, cuando ya tenemos toda esta teoría de la Internet muerta, ¿no? Donde tenemos estos bots que generan comunicación, generan significados, que generan memes, ¿ah? Y que eso empieza como a corroer esa significación, ese proceso de significación humano. Bueno, eso a mí me interesa mucho y creo que de un modo u otro lo he estado tratando de incorporar en mis libros. Yo diría que en ese sentido, justamente los acontecimientos sería uno de esos ejemplos, ¿no? Donde hay una conexión con una fuente no humana, ¿ah? Que a través de distintos filtros, de distintas maquinarias, de distintos procesos, termina por un lado produciendo estas escrituras asémicas o estos códigos, ¿no? Hay un escritor japonés, Kenji Shiratori también, que escribe una suerte de código, ¿no? Como si fuera un código de ordenador, ¿no? Y ahí uno va encontrando patrones que se repiten y ritmos, y ahí aparece un poco la puerta hacia una significación. En esta novela me interesó mucho trabajar a partir de ahí, pero sobre todo a partir de
cómo nos afecta la brecha en esta producción de significación. Yo puedo leer un libro y decodificarlo fluidamente, sentir que estoy siendo capaz de saber qué hacer con el libro. Y luego tenemos toda una tradición literaria que me fascina, que es la de los textos que rompen o problematizan eso, textos que son de algún modo ilegibles, o que lo fueron, ¿no? Pensando, por ejemplo, en los cantos de Maldoror. Los cantos de Maldoror fueron ilegibles de algún modo en su momento. Estoy pensando, por ejemplo, en La exhibición de atrocidades de J.G. Ballard, que es un texto de algún modo límite para la ciencia ficción, incluso. Todas esas tradiciones me interesan muchísimo, y también me interesan en tanto que producen ciertas afectividades. Uno se siente de cierta manera después de leerlo, como uno se siente de ciertas maneras al escuchar cierto tipo de música, por ejemplo, dark ambient o drone metal, lo que decía hace un rato, y eso influye en el cuerpo, uno lo siente. Casi físico, ¿no? Digamos. Exacto, es, yo diría, físico. ¿Cómo se relacionan en tu obra a la luz de esta mirada que exhibes sobre el capitaloceno, el antropoceno, los conceptos de nostalgia? Hemos estado hablando de ruina, los conceptos de nostalgia y de utopía, ¿no? Precisamente en esta última novela, los acontecimientos, al final, muy cerca de la última página, el narrador afirma: éramos cuerpos y texto, memoria y palabras, el punto de contacto entre el mundo y aquel acontecimiento que se extendía en el Pacífico Norte. En este contexto de extinción masiva, de coexistencia con inteligencias artificiales, ¿no? ¿En qué medida esta disolución de lo humano, que se vuelve un medio, ¿no?, de conexión entre lo que ocurre, ¿no?, en el océano, ¿no? El sonido, digamos, del zumbido del océano y la IA, ¿no?, etcétera? ¿En qué medida eso es algo que tú visualizas como utópico, ¿no? Bueno, el eje utopía-distopía es muy problemático. El cliché es decir que las distopías de algunos son utopías de otros y viceversa. Mi experiencia personal es siempre la cuento como algo gracioso, o pretendidamente gracioso, y es que ciertos libros de ciencia ficción que la tradición terminó etiquetando como distopías, yo cuando era adolescente los leía como utopías. En el caso, sobre todo, Asimov. Y Asimov tiene esta novela que se llama Las cuevas de acero o Las bóvedas de acero, que habla de ciudades subterráneas, ¿no? Ecología devastada en la superficie y un mundo, una civilización subterránea, hipertecnológica, pero problemática por otras razones. Y a mí me hubiese encantado vivir en ese mundo. Yo lo leía como algo que a mí me gustaba. O Neuromante, una novela que leí un poquito después, allá por el año 1994-95, de William Gibson, fundadora del cyberpunk y un montón de estéticas que vinieron después. También es entendida usualmente como una distopía tecnocapitalista, etc. Y a mí me resultaba fascinante. O incluso escritores de lo inquietante como Thomas Ligotti, que la sensación de leerlo es física, de disgusto, pero sin embargo hay algo fascinante. Bueno, a mí me pasaba algo así con las distopías. Creo que en general a muchos lectores les pasa, esa fascinación por lo distópico, ¿no? Y ahí, bueno, eso siempre me interesó particularmente. Pero también a partir de esa idea de borronear los límites presuntos entre distopía y utopía, creo que no hay manera de escapar de esto, ¿no? Lo que es una distopía para nosotros implica que nuestra subjetividad, y ahí está un poco lo de la nostalgia también que vos decías, nuestra producción de subjetividad, en qué momento nacimos, con qué tecnologías estuvimos en contacto en nuestra infancia, con qué pautas sociales, con qué contextos culturales, políticos, etc. Bueno, nos han ido conformando. Eso produce una subjetividad que asociamos a una tradición literaria, una tradición de pensamiento que produce la idea de que ese futuro es horrendo, ¿eh? Pero eventualmente esa subjetividad, al no verla como algo trascendente, por decirlo así, como una humanidad esencial a la que en última instancia ningún cambio tecnológico puede destruir, sino como algo trascendente a esos sistemas de producción tecnológica, si yo prescindo de esa idea, si yo pienso que toda subjetividad es producida por esta maraña de asuntos, bueno, creo que nuestra noción de lo humano y nuestra crisis de lo humano y nuestros riesgos de lo humano en el futuro simplemente
van a ser resignificados, ¿no? Las tecnologías nos han hecho lo que somos y nosotros hicimos tecnologías que nos han hecho a nosotros. O sea, hay ejemplos muy simples, el uso de la memoria, por ejemplo, ¿no? Como ya hay cosas que no nos molestamos en recordar porque las tenemos en dispositivos, ¿no? O nuestra relación con la imagen, cuando yo era niño y adolescente incluso, para sacar fotografías vos tenías que pensar en una limitación, en el sentido de que tenías una máquina de fotos que tenía un carrete y ese rollo o carrete tenía un número limitado de fotos. Entonces vos elegías cuidadosamente, en cierto sentido, a qué le sacabas la foto, luego la foto era un objeto material que vos conservabas. Yo puedo sacar, paseando hoy por Murcia, no sé qué cantidad de fotos, y luego quizá no las vea nunca más. Timothy Morton tiene un libro que se llama Humankind. Habla de cómo en algún momento, que él lo ubica en la revolución agrícola, ¿no? Al pasar de ser cazadores-recolectores o de depender de otra manera de la naturaleza y vivir de otra manera de acuerdo a los ciclos de buscamos alimento, etc., y pasamos a esta vida de plantar y cuidar el campo y todo, y ahí desarrollamos esta idea de la naturaleza como campo donde intervenimos, donde plantamos, donde le encontramos los ciclos, cuando hay que plantar, cuando hay que sacarle, cuando hay que cosechar, cuando hay que ver si viene la tormenta, la lluvia, cómo cuidarnos de las pestes o de lo que sea. Esa tecnología que es la agricultura, el arado, el surco, el plantar, todo eso creó de algún modo la humanidad en el sentido en que nos consideramos humanos ahora. Por lo tanto, nuevas tecnologías como la IA van a cambiar nuestra subjetividad. Lo que pasa es que quienes nacimos en momentos anteriores y somos producto de otras producciones de subjetividad, sufrimos angustia, sufrimos ansiedad ante estos cambios, ¿eh? Y proyectamos esto como distópico. Si esto sigue así, Asimov decía que las preguntas especulativas eran si tan solo, qué pasaría si, y si esto siguiera así, como esto sigue así, ¿no? Entonces, como esto sigue así, es inevitable en el sentido de que sufrimos choque cognitivo. Por eso me interesa mucho la obra de Ballard, de J.G. Ballard, donde en sus novelas catastróficas, digamos, como El mundo sumergido, o La sequía, o El mundo de cristal, vos no encontrás... Si vos Jesús viviera en esos mundos, estaría sufriendo, ¿no? O sea, si yo viviera en el mundo de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, yo estaría sufriendo, ¿no? Porque me están quemando los libros, esto es espantoso. El libro está escrito de tal manera que hay personajes que te representan a vos, ¿no? Que están sufriendo como vos sufrirías. Pero Ballard escribe estas novelas catastróficas donde nadie sufre en ese sentido. Sufren por otras razones, pero nadie está siendo tu representante, ¿no? Yo sufriría en un mundo de calor abundante y humedad brutal. Subjetividades imaginadas desde ese mundo. Exacto. Entonces, Ballard en sus novelas catastróficas propone exactamente eso, subjetividades producidas por esas circunstancias que tienen otras maneras, otras afectividades con las que el lector choca un poco. Nick Land, el controversial, complicado y célebre filósofo británico, tiene esta frase muy citada de nada de lo humano sobrevive al futuro, ¿no? Mi lectura de eso es lo humano como lo entendemos ahora, esta producción de lo humano moderna o postmoderna si querés, metamoderna si querés, notoriamente va a cambiar. Entonces en el futuro esta idea de humanidad no va a sobrevivir. Por lo tanto ese futuro es distópico, es catastrófico para esta noción de humanidad. Pero sabemos que las cosas cambian. Un género que también tú has, o quizá no sé si es un metagénero o un modo narrativo que tú has defendido, que es el del wave. ¿En qué medida esa poética de lo inquietante o esa estética de lo inquietante asociada a un terror difuso o ambiguo que Carmen Alemany, por ejemplo, ha llamado poética de lo inusual, responde o puede ayudar a expresar algo de lo que estamos un poco hablando, ¿no? A propósito de este nuevo mundo, ¿no? Poshumano, más humano en el que estamos ya viviendo? Sí, a mí me gusta precisar eso en relación, dos cosas, ¿no? Una en relación a cuál es la tradición del weird en la que muchos Maximiliano Barrientos, estoy pensando, en Argentina Juan Mateo, Roberto Chuit, Flor Canosa,
Acá en España está Germán Sierra, Francisco J. Pérez, Nieves Mories, bueno, muchos escritores que nos hemos de algún modo relacionado, bueno, en Colombia podemos pensar en Luis Carlos Barragán y otros escritores que se han posicionado en esa tradición. Esa tradición en gran medida tiene un origen en el weird tradicional, ¿no? En lo que toma Lovecraft. Pero también se nutre mucho de cierta lectura de eso a través de cierta teoría, ¿no? O de cierta filosofía. Que la Mark Fisher, estoy pensando sobre todo, ¿no? Que lo asocian a este extrañamiento cognitivo, a esta ruptura, a este contacto con lo que está en una exterioridad radical a lo humano, ¿no? Lo extremadamente alien, por decirlo así. ¿Por qué sucede que en el sistema de la literatura, particularmente la literatura latinoamericana al menos, se ha dado esta configuración por la que la gente que escribe literaturas no miméticas, específicamente la ciencia ficción o ciertas formas de gótico, como por ejemplo en Mónica Ojeda o en Giovanna Rivero, Liliana Colanzi, etc., Mariana Enríquez, han explorado estas conexiones con el weird? Bueno, la respuesta trivial es: a la ciencia ficción en algún momento de la década de los 2000 o fines de los 90 se le empezó a resaltar que estaba al borde de una crisis, en el sentido de que ese sentido de la maravilla del que hablaban gente como Arthur C. Clarke o Asimov o los escritores de esa época, clásicos, ella estaba trivializado porque ya vivimos en un mundo de ciencia ficción, por decirlo de alguna manera, donde el cambio tecnológico es acelerado, donde nuevos aparatos y nuevos desafíos aparecen todo el tiempo y no dejan ese lugar a esa maravilla que buscaban los escritores clásicos de ciencia ficción. Entonces, ¿cómo sobrevive la ciencia ficción en un mundo que se podría pensar como ya de ciencia ficción? O sea, tema de series como Black Mirror, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahora estamos un poco confrontando la idea de cómo hace el weird para vivir en un mundo que ya es weird. El auge, entre muchas comillas, ¿no? La posible dispersión o contagio del weird por distintas literaturas latinoamericanas tuvieron que ver con que pospandemia, crisis ecológica, presencia de inteligencias no humanas, como, bueno, piense uno lo que piense sobre a qué nivel se puede hablar de inteligencia cuando uno habla de ChatGPT o de Grok o de lo que sea, por más que, por supuesto, se pueda y se deba cuestionar o criticar o problematizar eso, pero tenemos la sensación no solo de que estamos conviviendo con otras inteligencias a nivel de lo que sería la inteligencia artificial, sino que ha habido mucho debate, mucha investigación sobre, por ejemplo, los hongos, ¿no? Todo el tema de la red de micelios y cómo el micelio en un bosque conecta distintas plantas con los árboles y rutea nutrientes y todas cosas que, a ver, no son especulativas, quiero decir, en el sentido en que yo te puedo hablar de Solaris o de Cthulhu, sino que ya es ciencia, quiero decir, ¿no? O sea, toda esta ciencia de el fundamento de los ecosistemas en esta red subterránea que producen los hongos, ¿no? Bueno, ¿por qué no hablar de una inteligencia? O si vas pensando en todas estas maneras en que los primates, los simios, como los chimpancés, por ejemplo, cada vez más somos conscientes de su propia organización que se asemeja a una cultura incluso, o podemos pensar en formas de pensamiento en los cetáceos. Y creo que desde que hemos empezado a incorporar como especie, te diría, esta crítica post-darwinista, ¿no? Post-Darwin a lo antropocéntrico, y hemos estado pensando en inteligencias no humanas, ¿no? Creo que vivimos en una época donde eso, alimentado sin duda por la IA, está mucho más presente. No, esa idea filosófica que podemos rastrear si quieres, a Nietzsche, a quien sea, del antihumanismo, a yo que sé, Foucault, lo que vos quieras. Creo que ya lo que en ese momento era una reflexión teórica, filosófica, ahora es casi una experiencia cotidiana. Exacto. Entonces, el hecho de que cuando se empieza a establecer ese modo cultural, como cuando Mark Fisher y Simon Reynolds hablan de un modo cultural en la hauntología o en la retromanía, como dice Reynolds, o realismo capitalista, como dice Fisher, creo que ahora estamos como en una suerte de configuración de un no sé si un episteme en el sentido Foucaultiano, pero al menos un paradigma cultural, o al menos de cultura pop sin duda, donde lo raro ya está mucho más presente. Ciertamente una pregunta para mí es: ¿a dónde vamos ahora entonces? ¿No? El weird de algún modo puede ser concebido como una radicalización de la ciencia ficción, al menos en el contexto latinoamericano.
¿no? O sea, escritores latinoamericanos que no quieren escribir con el molde clásico de la ciencia ficción científico-céntrica, ¿no? Estas aperturas a cómo se puede pensar en los diversos conceptos de africafuturismo o de afrofuturismo, ¿no? O sinofuturismo, postindigenismo, cómo todo eso afecta a la escritura especulativa. Rodrigo Bastidas, que es un crítico colombiano, en el prólogo a una antología que él curó, habla mucho de esto, de cómo la ciencia ficción en Latinoamérica también bebe de esas fuentes, ya que todo eso está presente y emerge esta cosa del weird como elemento para pensar en estos modos cognitivos alejados de, pero no del todo despegados. No es que el weird sea fantasy, ¿no? O sea, es algo que está en el medio, está ahí entre el horror, la ciencia ficción, la fantasía. ¿No? O sea, como esto emergió hace unos años y ahora se estableció, ¿qué pasa si el weird se vuelve de algún modo el mainstream en la ciencia ficción latinoamericana o hispanoamericana? ¿A dónde vamos después? Bueno, a mí me interesa mucho pensar en esos términos. Terminamos con una pregunta, si te parece, que le hemos hecho a todos los autores que han pasado por aquí. Timothy Morton, Jason Moore, Donna Haraway han hablado del arte y de la literatura como lenguajes útiles para contar de otro modo, para ofrecer un imaginario diferente al que ofrecen determinados discursos políticos, periodísticos, etc., ¿no? En tu opinión, ¿qué rol puede jugar la literatura en este contexto de crisis ecosocial en el que estamos viviendo? Bueno, yo creo que la literatura en realidad no existe, ¿no? Habría que hablar de las literaturas, o habría que hablar del sistema de la escritura y dentro de eso de lo literario y cómo lo literario se configura de distintas maneras. Eso nos lleva también a cómo leemos, ¿no? Y creo que sin duda se ha vuelto urgente leer cierta literatura de esa manera, ¿no? Esa poética, por decirlo así, de la ciencia ficción o lo especulativo como aquello que nos da armas para decir lo que el realismo no puede decir, el realismo consabido, tradicional, no puede decir. Entonces, ¿de qué manera, haciendo weird o haciendo gótico, andino o haciendo lo que se te ocurra, vos podés generar un montón de cosas que los lectores luego van a aplicar o van a resonar para pensar en la realidad en la que están viviendo, ¿no? Creo que son herramientas muy interesantes. Creo que hay algunos autores y autoras que los instrumentalizan, que lo hacen deliberadamente. También otros escritores sentimos quizá más que hay temas que nos convocan, temas que nos atraen, problemas mismo de la práctica literaria, de la tradición, de nuestras lecturas, y luego creamos obras que pueden ser leídas desde su punto de vista. Es decir, yo no es que yo sea una especie de optimista en el sentido de que la literatura puede cambiar la realidad. Sí lo hace, ¿no? Pero no es algo que estemos agenciando los autores. No es algo que estamos haciendo deliberadamente. Por otro lado, también me parece que la literatura es muy conservadora en cierto sentido. O sea que es muy lindo pensar en todo esto, pero por debajo de estas críticas también hay una afirmación muy rotunda de lo humano o una nostalgia muy fuerte de lo humano. La ciencia ficción, que podría ser pensada como este elemento especulativo intenso de prever futuros distintos, futuros ajenos, futuros no humanos, escrituras y todo, gran parte de la ciencia ficción es extremadamente conservadora en ese sentido. O ciertas tradiciones de la ciencia ficción puede ser leída como advertencia contra los riesgos de lo que se propone como una deshumanización o una pérdida de lo humano, ¿eh? Que desde perspectivas como de autores que vos nombraste o como yo me podría sumar, no habría que pensarlo de ese modo, ¿no? O sea, lo humano como espacio de mutación, lo humano como algo no limitado, lo humano como algo que inevitablemente va a adaptarse, si se quiere usar el término, o va a cambiar. La literatura ha sido pensada como espacio de resistencia. Yo tengo problemas con la noción de resistencia cuando está planteada como la idealización de un momento o una configuración pasada que creemos que es la que debe mantenerse. Yo siento más que la resistencia puedo creer en la acción directa, si se tratara de un pensamiento revolucionario, si se quiere, o podría pensar en la mutación, en que en rigor no hay ninguna resistencia que haya funcionado como tal, sino que siempre, ¿no? Exacto, siempre produce una negociación entre eso que denunciamos
y cómo nos oponemos, y eso genera otra tercera cosa. Entiendo el gesto político y lo apoyo en todos los sentidos imaginables, o sea, resistir a gente como Trump o gente como Milei o gente como lo que se te ocurra, el auge de neofascismos, de la extrema derecha. Yo entiendo que el concepto, que retóricamente el concepto de resistencia funciona en esos contextos, pero si lo pienso en términos más, si se quiere, crítico, teóricos, especulativos, me gusta pensar más en un concepto de adaptación, de mutación. Ahora, que la literatura nos ayuda a mutar, nos ayude a mutar, me parece que sería lo interesante. Y hay, sin duda, cierta literatura que está, no sé si pensada así o que puede ser leída así. También hay cierta literatura que se orienta hacia lo contrario, que se orienta hacia un pensamiento que yo llamaría más reaccionario o conservador. Por eso dije literaturas en plural, ¿no? Hay ciertas literaturas que funcionan en este contexto reaccionario, conservador, pro-humano. En última instancia puede ser una opción de cómo leerlas. O sea, yo puedo leer Dune de Frank Herbert como un alegato pro-humano, o puedo leer Dune de Frank Herbert como un alegato pro-planeta. Exacto. Puedo leer Blade Runner y Blade Runner 2049 como una apertura a esta insurrección del orden replicante contra la política de lo humano, ¿no? Que quiere mantener los humanos o quiere hacer que cognitiva y afectivamente sigamos siendo esto. O puedo leerla como una suerte de parábola de lo humano que se pierde. O sea, y buena parte del trabajo de muchos escritores creo que pasa por leer la tradición de cierta manera, producir crítica o producir literatura a partir de eso y canalizar, si se quiere, ese modo de lectura, ¿no? Esa idea de esa mutación, esa idea de... que creo que es lo que nos pide el mundo. ¿Qué nos está pasando con clima extremo, devastación, extinción, toxicidad del medio, crisis políticas, crisis económicas, violencia? Bueno, hay algo que nos está interpelando y sin duda creo que la literatura juega un papel importante ahí, pero mi matiz sería, la clave es cómo leemos esa literatura. Si la leemos como una suerte de nostalgia, de retorno a un mundo que no va a retornar, o si la leemos como claves para construir un nuevo nosotros, que dé cuenta de estos peligros, se relacione con ellos, a su vez modifique, los anule hasta cierto punto desde la idea de mutación, desde la idea de cambio. Bueno, pues yo creo que con esta idea de una literatura que nos ayude a mutar, podemos acabar dando las gracias a Ramiro, gracias por estar con nosotros. Y nada, hasta la siguiente.